Muy buenas, muy buenas, muy buenas tardes, mis hermanos, mis hermanas de todo Perú. Muy buenas tardes, mis hermanos, a mis hermanas de diferentes partes del Perú, departamentos, y también a mis hermanos que se encuentran en otros países. Gracias por su saludo a mi hermano José. Gracias por sus saludos a muchos de mis hermanos. También saludos a mi hermano Luis, a mi hermano Miguel, a mi hermano Enrique de Francia. Y espero que mi hermano Enrique esté bien de salud. Que el Altísimo Dios, el Dios de Abraham, el Dios que Abraham, Isaac, Jacob y los profetas adoraban por fe, al Dios no visto, al Dios que no se ve. Aún Jesús dijo esta palabra, San Juan 4:24, Dios es espíritu. Dios no dijo yo soy diosa, dijo Dios es espíritu. Y los que la adoran en espíritu y en verdad es necesario que la adoren. En San Juan 4:24, bueno, yo tengo esta Biblia y estoy consiguiendo un conjunto de Biblias entre poco para sentarme acá. Vamos a programar, está la pizarra, todo, que vamos a hacer grabaciones, porque hay mucho misterio en las cosas de Dios. Cuando dice Dios es espíritu, se está refiriendo a Yahvé. Se está refiriendo al Dios eterno que adoró a Abraham, Isaac, Jacob, porque cuando Jesús estuvo en la tierra, o sea, el Verbo estuvo en la tierra, en el cuerpo que Él formó, un cuerpo humano, para manifestarse en carne y hueso dentro de un cuerpo, la luz del mundo. Él dijo, si vosotros fueras hijos de Abraham, la obra de Abraham harías. Está hablando Jesús de Abraham. Está hablando de Abraham. Está retrocediendo Jesús. Incluso ni siquiera Moisés, ni Jacob, ni Isaac. Está hablando de Abraham. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las mismas obras que Abraham hizo harían. Si nosotros nos ponemos a estudiar las escrituras de Abraham, era hombre de fe. Esa fue la obra de Abraham, era un hombre de fe. Y Abraham jamás adoró a un hombre. Jamás adoró una estatua. Jamás adoró al sol, a la luna, a las estrellas. Él era un hombre de fe. En Hebreos 11:1 dice que la fe es la certeza que no se ve. La fe es una convicción, en otra escritura dice una convicción de las cosas que no se ven, pero existen, porque hay dos cosas creadas por el Altísimo Dios: lo invisible y lo visible. Son dos cosas muy distintas, lo que se ve, lo que se toca, la materia. Por ejemplo, yo estoy formado de muchas materias, acá está este cuerpo, pero dentro de este cuerpo hay un alma que no se ve, pero Dios lo ve, pero yo no lo veo. Ningún ser humano ve al alma. Bueno, por ahí dice la ciencia que han pesado al alma, que el alma, el cuerpo, cuando sale el alma, el cuerpo pesa más, o han sentido cuando el alma ha salido. Pero el alma es un ser que vive en el cuerpo, en uno, en dos, en tres, pero distintas almas. Yo tengo un alma,
otra persona tiene otro alma, otra persona tiene otra alma. Tenemos distintos pensamientos, distintos gustos, distinta manera de pensar, de hacer las cosas. Uno es derecho, el otro es zurdo. A uno le gusta caucao, otro le gusta frejol. Tantas cosas para hablar. Dentro de este cuerpo vive un alma, un soplo divino, un espíritu. Y dentro de mi sangre, de nuestra sangre, corre ese alma. Se mueve, respiro, el alma está respirando. Pero si el alma se sale de mi cuerpo, ya el cuerpo no sirve para nada. El cuerpo es inerte, materia. El cuerpo vive porque tiene alma. Sin alma el cuerpo no vive. Sin alma el cuerpo no vive. Son dos cosas, pues el alma y el cuerpo. Y el que da vida al cuerpo es el alma. Es un misterio muy grande. Cuando dijo Jesús, si vosotros tenéis la fe de Abraham, también a sus discípulos decían hombres de poca fe. Hombres de poca fe, de poco creer. La fe dice que es una sustancia que aumenta, la sustancia que no se ve. Y Dios es una sustancia poderosa. Incluso cuando le dijo a una mujer de 12 años que tenía fe, ella tenía, dice en su pensamiento, si yo toco el borde de su túnica, me voy a sanar. Me voy a sanar. Esa era su fe. Me voy a sanar si la toco. ¿Ves? Tenía fe. Llegó a tocarle y se sanó. Por la fe que ella tuvo. Esa es una fe, pero ella creía. Las cosas que no se veía, pero ella creía. Si yo le toco, me sano. Entonces cuando la tocó Jesús, o sea, sintió, dice algo. No, el verbo sintió. Volvió y dice, ¿quién me ha tocado? La carne no hace milagros. Nuestra carne no hace milagros. El hombre no hace milagros. La carne jamás ha hecho un milagro. El que hace milagros es el Espíritu, el poder, la virtud del Altísimo Dios. Por eso Jesús decía, yo sin mi Padre nada puedo hacer. Lo que el Padre hace y lo que el Padre me enseña, eso es lo que yo hago. Porque yo no he venido a hacer mi voluntad, o sea, hacer lo que yo quiero. Sino yo he venido a hacer y estoy haciendo la voluntad de mi Padre. Eso está escrito, no se puede borrar. Hay 4 libros, Mateo. Bueno, cuando le toca a la mujer, Jesús sintió una virtud que había salido de su cuerpo. Ese es el Espíritu Santo. Por eso le digo, no es el cuerpo que sana. Pedro también dice en Hechos, no tengo plata ni oro. Yo lo que tengo te voy a dar. ¿Y qué tenía Pedro? Pedro tenía la virtud del Espíritu Santo. Y cuando le dice, levántate en nombre de Jesucristo, utiliza el verbo, la palabra. La palabra entra por el oído. Utiliza el nombre de Jesús de Nazaret. Algunos dicen que el nombre de Jesús no, porque hay muchas cosas que estoy observando. Muchas congregaciones detestan el nombre de Jesús. Y es la verdad. El nombre de Cristo también lo detestan. Que ese es un cambio paganismo. O sea que todos los que hablamos Jesús estamos perdidos. Yo hablo de Jesús, estoy perdido. Hablo de Cristo, estoy perdido. Según hay muchas personas, claro que en hebreo se pronuncia, bueno, lo que me he enterado, el nombre de Jesús se pronuncia Yeshua, su nombre hebreo.
Pero el que dio todos los idiomas, porque los idiomas no está dado por gusto, el que derramó todos los idiomas se derrama en la Torre de Babel, porque el hombre era de un solo lenguaje, o sea, un solo idioma, una sola escritura, uno solo. Y cuando Dios derrama el lenguaje espiritual que viene de lo alto, los confunde, confusión. La torre incluso se llamaba Babel, que significa confusión, que era ya una profecía de lo que ellos estaban haciendo la torre, no lo estaban haciendo proféticamente. Dios dice, descendamos, habla un ser divino con otro ser. Mira, aquí el hombre está construyendo y no hay nadie quien detenga. Vamos a descender, dicen. Ahí no está hablando, voy a descender, descendamos. Varios, no habla de un solo ser. Descendamos y confundamos su lengua, su lenguaje, su forma de hablar y su forma de escribir, porque cada país que Dios creó tiene su idioma. En Apocalipsis 15:4 dice, todos los que hablan según sus idiomas, toda lengua, toda tribu. También de una parte de Apocalipsis, vendrán y jurarán delante de mí, todos según sus lenguas, según sus idiomas. Entonces Dios en la Torre de Babel, cuando el pueblo era uno era su lenguaje, Dios los confundió. El Altísimo Dios, el Todopoderoso, bajó su gloria y se manifestó en la lengua. Y comenzaron a hablar varios idiomas cada uno. Incluso no se comprendían lo que hablaban. Y Dios los juntó en grupos y los esparció con su espíritu, los guió. O sea, Dios los llevó. Ahí se formaron, bueno, yo hablo italiano, bueno, tú eres país italiano. Ellos comenzaron idioma del cielo italiano, porque eso viene del cielo. Eso no es terrenal, ¿eh? Alguien que me diga que los idiomas son terrenales, que los idiomas no se deben de hablar, que los idiomas no se deben de traducir, ese está loco. Porque los idiomas vienen del cielo. Se posó en el hombre y Dios mismo los llevó a todos en espíritu, cada uno formó una nación, sino que después ya vino la rebeldía, porque la Biblia dice, donde nace el sol hasta donde se pone, Malaquías 1:11, grande es mi nombre. El sol nace pues en el oriente y se pone en el occidente, grande es mi nombre, en todo lugar ofrecen perfumes aromáticos en mi nombre, dice. O sea, en el tiempo antiguo ofrecían en el nombre de Dios, del Altísimo. Y ese nombre se lo entrega a Moisés. Pero en la antigüedad, cuando Abraham ofrecía ofrenda, porque Abraham era sacerdote, la ofrenda no es por los mandamientos, no es por la ley dada a Moisés. Hay muchos que dicen, no, que es la ley de Moisés. No. El primer sacerdote, según en la Biblia que comienza el sacerdocio, viene a ser Abel. Abel era sacerdote. El primer sacerdote, y todavía no había los mandamientos, era Abel. Y incluso hubo dos sacerdotes, un sacerdote de Baal, humanamente voy a decir así, de Baal, un sacerdote que tenía un corazón malo, perverso, ya estaba destinado, como dice unos, ¿no? Hijo del diablo, hijo de Dios. Ahí no dice hijo de Adán, ¿no? Hijo de Dios, hijo del Altísimo, hijo del diablo. No dice hijo de Adán ni de Eva, dice hijo del Altísimo. Y mira cómo es las cosas, ¿no? Y hijos del diablo. O sea, hay dos padres nada más. Dos padres. Bueno, nosotros como padres criamos, pero en los dos padres, ahí está escrito en primera de Juan 3:10, hay dos padres. Si yo hago cosas buenas, cosas agradables,
soy el trigo, mi Padre, porque Jesús habló del trigo y la cizaña. Si soy un trigo, o sea, soy un buen árbol, mi Padre, es el Altísimo Dios llamado Yahvé. Bueno, en las Escrituras algunos dicen, no, pero las traducciones no valen. Las traducciones son del hombre. Entonces que no valgan los idiomas. Hay que rechazarlo a Jehová, porque de Jehová son los idiomas. Como le vengo a decir, cuando Dios bajó en la Torre de Babel, Dios dio su gracia y Dios formó las naciones de la tierra. Sino que el hombre se rebeló. Los hombres comenzaron a hacer imágenes, las naciones, ¿no? Esas naciones, los cananeos, los pereceos, ellos no van a pensar que no eran de Dios, eran de Dios. Pero ellos se rebelaron contra Dios, toda la tierra, todos los estos, se rebelaron. Y lastimosamente, pues, de Abel y Caín, habían dos descendencias. Uno, que es de Jehová, de Yahvé, de Jireh, o tantos idiomas en inglés. Si yo supiera inglés, hablaría inglés. De repente, si supiera portugués, también hablo Deus, comienzo a hablar así, ¿no? A mi lengua. Porque las lenguas que Dios ha dado son lenguas angelicales, señores, que viene del cielo. Y Dios extendió la tierra, como dice Isaías 40:22, sobre el globo de la tierra, y Dios esparció a la humanidad sobre los cuatro ángulos de la tierra. Y Dios no llama solamente a los hebreos, a los israelitas, a los judíos. Dios convoca a todos los moradores de la tierra. A todos. Dios no convoca solamente al hebreo, se dice gentil porque no teníamos ley, a todos. Gentil porque los antiguos se rebelaron, comenzaron a hacer sacrificios, comenzaron como en el tiempo igualito, como había un solo lenguaje en el tiempo de Noé. Toda la humanidad se rebeló, todos eran. Claro que algunos, lastimosamente, pues nacieron hijos de fornicación, hijos del pecado, hijos no a la voluntad que Dios el Altísimo quiso. Porque todo es voluntad divina, no voluntad de mía, como Abraham que quiso tener un hijo. La mujer también quiso tener un hijo, es voluntad, si no vamos a ver, siendo patriarca. Por eso Dios ha puesto todo para examinar. La mujer le dice, pues acuéstate con mi sierva para que me dé a un hijo, ya hizo un trato, y el hombre pues se vio desesperado por la mujer, entró, ¿y qué hizo? Engendró un hijo a su voluntad, un hijo de la carne, dice, un hijo no era voluntad divina. Dios no le dijo a Abraham, ¿sabes qué? Acuéstate con la sierva y engéndrate una descendencia. No le dijo Dios eso. Y según la Biblia, él fue hijo de la carne, y el hijo de la carne seguía al que era el hijo del Espíritu. No dice hijo de Abraham, dice el hijo del Espíritu. ¿Y quién es Espíritu? San Juan 4:24, mi Padre es Espíritu. Tremendo la cosa de Dios. La cosa del Altísimo Dios, a veces lo leemos literalmente, pero las cosas de Dios son espirituales, son muy cosas, a veces sinceramente, como está escrito, Jesús tampoco no hablaba así. Jesús no enseñaba así para que la gente entienda. Jesús hablaba en parábolas para confundirlos. Y la Biblia también dice, no des las perlas a los cerdos. Bueno, el primer sacerdote, si hablamos de sacerdocio y hablamos de la lengua, pues la lengua viene ahí. ¿Ves? Y entra un estudio, otro estudio, abarca grandes cosas. Grandes cosas. Entra la fe, muchas cosas. Y también Abel era hombre de fe. No vayan a pensar que Abel no era hombre de fe. Porque para dar un cordero ha tenido que él tener fe, que el Altísimo Dios lo iba a recibir. En la antigüedad pues se llamaba Altísimo, Poderoso, Omnipotente, y Moisés le dice a Dios,
cuando se le manifiesta en una zarza de fuego y la voz venía del cielo, ¿cómo te llamas? Ahí, si nosotros leemos la escritura, le dice, yo soy el quien soy, pero ahí no le dice, mi nombre es yo soy. Ahí dice, yo soy el quien soy. Así dirás a los hijos de Israel. Pero ahí, si yo leo, no dice, mi nombre es el yo soy, no dice. Dice, ¿cómo iré yo al pueblo de Israel? Yo quiero saber, él quería saber, ¿no?, para ir en tu nombre. ¿Quién eres? Porque Moisés, si hablamos la historia de Moisés no sabía nada del Altísimo Dios. Él no fue criado. Él fue criado pues con los egipcios. Él hubiera dicho, pues tú eres el Altísimo, tú eres el poderoso, lo omnipotente, porque con ese nombre lo conoció Abraham. Con ese nombre lo conoció Isaac. Por eso Dios en Éxodo 6:2-3 dice, yo a vuestros padres, ahí Dios le está enseñando, me manifesté con el nombre del Altísimo, poderoso, omnipotente. Con mi propio nombre no me di a conocer. En hebreo pues dice, mi nombre es Yahvé. Ahora Jesús vino a glorificar el nombre de su Padre, ¿no? Dice en San Juan 17:4, yo he venido a glorificar el nombre de mi Padre, enseñar su nombre. No dice Jesús, yo he venido a enseñar mi nombre, ¿eh? Y en el Padre Nuestro dice, Padre Nuestro, que siempre se arrodillan y le dicen, no, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Está orando Jesús, está enseñando Jesús. Eso está en San Mateo 6:9-10, no dijo, santificado sea mi nombre, no dijo. Por eso hay que, si sabemos leer, cuando le dicen, maestro, enséñanos a orar al Padre. Y Jesús dice, ustedes van a orar así, Padre nuestro que estás en los cielos. No está diciendo que está en la tierra, porque Jesús estaba en la tierra, ¿no? Hay muchas cosas muy hermosas. Y Jesús miraba al cielo, miraba las alturas. Padre nuestro que estás con los ojos abiertos, que estás en los cielos. No dijo en el cielo, en los cielos. Cielos. Él está en todo lugar. Está acá, está en Perú, en Chile, en Bolivia, arriba, abajo. Él está en todo lugar. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Buscamos en las Escrituras porque tenemos que ver cuál es el nombre del Señor. Y Jehová le dice en Éxodo 3:15, le dice bien claro, dirás a los hijos de Israel. ¿Quiénes son los hijos de Israel? También hay que saber, ¿no? Y la historia cuenta, pues, habla la historia, cómo nace el nombre de Israel. Israel no es una nación. Eso también cuenta la historia. Israel, cuando Jacob sale con sus 4 mujeres, bueno, porque no puedo decir que no, tenía 4 mujeres. Solo Dios sabe por qué y por qué Dios estaba con él, ¿no? 2 libres y 2 siervas. Sale con sus hijos, sale con sus ganados, sale con sus sirvientes, porque tenía sirvientes. Y el encuentro yéndose, se queda él solo mandando regalías a su hermano. Llega y estaba de noche y estaba solo, no estaba nadie con él. Estaba para amanecer. Todos se habían ido y él se había quedado solo y todos estaban adelante. Y dice que una de esas noches se le presenta un ángel. Increíble, yo me pongo a pensar, un ángel. Un ángel que lo podía tocar. Un ángel que se tocaron, porque dice que pelearon. Ahora lo más, esto en la Biblia dice que Jacob venció al ángel. ¡Wow!
yo me pongo a pensar, ¿habrá hombre que venza al Altísimo Dios Yahvé? ¿Habrá un hombre en la tierra, hombre? Porque Jacob era un hombre. Y le dice, ¿no? Cuando estaba venciendo y vio que estaba vencido, vio que estaba saliendo el sol y le dice, suéltame, le dice, suéltame, porque no puedes ver mi rostro, suéltame, dice. Había una discusión entre ellos, él lo tenía agarrado. Habrá hecho un candado porque lo tenía agarrado tanto, el ángel se desesperó que le rompió la coyuntura de su pierna, ¡plá! Le rompió el tendón y aún así lo tenía agarrado. Suéltame, le dice. Y él lo tenía abrazado. Y dice que pelearon, ¿eh? Pelearon, ¿sabe lo que es pelear, no? Y ahí no han peleado 1 minuto, 2 minutos. Han peleado largo tiempo. Ya saliendo el sol, dice que para salir el sol tampoco no sale rápido. Para alumbrar el sol, no alumbra rápido. El sol sale lento. Ha habido ahí un... ¡Pah! Lo chapa como 5 o 10 minutos ahí. No lo suelta. Y le rompe la coyuntura, dice, para que lo suelte y nada. Terco ahí lo tenía, abrazado, que una llave le ha hecho. Y le ganó en fuerza al ángel. Increíble. Ahí hay muchas cosas para pensar. Ahí hay un misterio muy grande. Hay un misterio muy grande ahí. Y Jacob le dice, si tú no me bendices, yo no te suelto. Porque el hombre estaba decidido, yo no te voy a soltar. Ya te tengo, ya te chapé, ya eres mío, no te suelto. Ya te vencí, no te suelto. Qué tremenda fortaleza habrá tenido Jacob para vencer a un ángel. Si yo me pongo a pensar en Sansón, que peleó con 1000 hombres, con 1000 filisteos, un hombre que peleó porque fue ungido por el Señor y estaba peleando con un ángel, con un ser divino, porque era un ángel. Acá esconde muchas cosas, mucho misterio para hablar eso. Muchos me van a tomar de loco. Bueno, pero hay cosas que se ocultan. Cuando estaba ahí, le dices, si tú no me bendices, no te suelto, así dice la palabra. Entonces le dice, ¿cómo te llamas? Ahí está la conversación. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Jacob. Jacob, según la Biblia, según las Escrituras, significa usurpador. Que él tenía que usurpar la primogenitura de su hermano. Eso significa. Y Dios al que bendijo no fue a Esaú. Al que bendijo Dios, al que puso Dios sus ojos, al que tenía que llevar la bendición, porque uno era de la carne y el otro del espíritu. Tremendo también ahí. En el vientre de una mujer habían 2 seres, un Caín y un Abel, como decir. Y en Malaquías 1:3 dice, yo aborrecí a Esaú y a Jacob amé, desde el vientre. Hay hijos benditos y hay hijos malditos. Me quedo ahí, porque si hablo más, verdaderamente, tremendo. Son cosas que a veces algún día se va a explicar, pero habían 2 criaturas y eran 2 pueblos, uno siervo y el otro libre. El siervo es el que vive en pecado, el que iba a vivir en la carne. Y el libre es el que iba a recibir la bendición, y eso, desde el vientre de la madre ya había sido escogido Jacob. Y ahí es donde él recibe esa bendición, porque la bendición que le dio su padre fue una bendición terrenal. Pero la bendición que le dio el ángel fue una bendición celestial que ya estaba destinado desde el vientre de su madre. Y esa bendición le dijo, ¿cómo te llamas? Mi nombre es Jacob. Desde hoy tu nombre no será llamado Jacob. Tu nombre será llamado Israel. Ahí nace el nombre de Israel. Y ese nombre cayó a las 12 tribus de Israel y cayó sobre todos su descendencia. Si yo soy descendiente de... Mira, en
En Gálatas 3:29 dice, si vosotros sois de Jesucristo, si vosotros sois de Yeshua o de Jesús, no, ahí no dice si vosotros sois pues de un profeta o de Miguel o... No, si nosotros somos de la descendencia, sí, porque Jesús también es, la carne tiene su descendencia. El verbo que vino de arriba, un ser celestial que es desde el principio, hace un cuerpo para poderse manifestar dentro de este cuerpo como hombre. Porque el que le daba vida a la carne, a ese cuerpo, era el verbo. Y este cuerpo, la carne, se llamó Yeshua. El ungido que viene a ser el verbo de Dios. Ese es algo hermoso para explicar, pero yo sé que muchos no van a comprender. Y hacer comprender también es hacer blasfemar a mucha gente. Y es bravo hacer blasfemar a las personas. Hacer blasfemar a las personas es bravo. Y dice Gálatas 3:29, si vosotros sois de Jesucristo, simiente de Abraham somos, y conforme la promesa los herederos. ¿Los herederos de qué? De llevar espiritualmente el nombre de Israel. O sea que esa bendición que cayó a Jacob, porque Abraham, Isaac y Jacob es la misma descendencia. Yo soy hijo de Jacob, soy hijo de Isaac. Si soy de Isaac, soy de Abraham. Si soy de Abraham, soy de Isaac. Si soy de Isaac, soy... Por eso cuando Dios le habló a Moisés le dijo, Moisés, yo soy el Dios de tus padres. O sea que Moisés es hijo. Yo soy el Dios de tu padre Abraham, de tu padre Isaac y de tu padre Israel. Yo soy el Dios de ellos. Por eso la Escritura dice, oye Israel. Libro de Marcos 12:29. Oye Israel, está diciendo a todo el pueblo, a todos que son llamados Israel por adopción. Romanos 9:4. El Señor nuestro Dios es uno. No hay dos dioses. Y eso lo enseña Jesús. El verbo lo enseña hace 2000 años que solamente hay un Dios. No hay dos, ni tres, ni cuatro. Uno. Uno solo. Un solo creador. Uno solo que vino a servir el mismo verbo en la tierra. Uno solo. Y su nombre es Yahweh. Ya el nombre de Jesús ya pues nace, porque eso también tiene su historia. El nombre de la carne. Una cosa es la carne y otra cosa es el nombre del Espíritu. El nombre del Espíritu es más que la carne. Por eso tocar estos temas son bien delicados. ¿Cuál es mayor, la carne o el Espíritu? ¿Cuál es mayor, la carne o el Espíritu? La carne fue creado en la tierra y por lo cual es terreno. Aún el cuerpo de Jesús, que fue creado, por eso dice la virtud del Espíritu Santo vendrá sobre ti. La virtud es la columna de nube, la cual te hará sombra, y el Espíritu, o sea el verbo, que es la palabra, San Juan 6:63, la palabra que yo hablo es espíritu y es vida. Ahora ese espíritu no se transforma en carne, sino que ese espíritu toma la célula de María, toma su célula, una sangre, una gota de sangre, porque para que un bebé se engendre acá necesita las células, necesita la sangre, pero él no nace por sexo, sino él nace por la célula de la simiente de la descendencia de David, de Abraham, de Isaac, de Jacob, esa célula. Por eso se llama hijo de hombre, por eso a Jesús le decían hijo de David, por la carne. Pero el verbo de arriba, él es
Es un ser divino. Un ser divino que existe, un ser eterno. A él nadie lo puede matar. A él no lo puede matar. A él no lo puede... O si mi alma que yo tengo, esta alma que yo tengo, que es una alma, yo lo tomo como un gusano, mi alma, no lo pueden matar, pero sí mi cuerpo. Mi cuerpo sí. Mi cuerpo lo pueden cortar, despadecer, pero sale mi alma, ahí ya estoy muerto, dice, es la separación. La muerte quiere decir la separación del cuerpo con el alma. Por eso que cuando el Verbo hablaba dentro del cuerpo que él había creado, ese cuerpo era el templo del Verbo. Y él vivió como cualquier hombre, nació como cualquier hombre, nació de una mujer. Y él dijo, todo aquel que nace de una mujer, carne es, incluyéndose él mismo. Todo aquel que nace de una mujer, carne es. Él también nació de carne. Él no vino del cielo hecho carne. Él tuvo que agarrar la sangre, agarrar esas simientes de David, de los profetas, una simiente santa, pura, y meterse ahí, entrar al ovario y comenzar a crecer un mes. Pero primero no es la carne y el hueso. La carne y el hueso se forma dentro del cuerpo. 2 meses, 3 meses, 6 meses, se formó el cuerpo, sale, nace el cuerpo. Pero ya dentro de él ya había un ser ya existente, ya que vivía por los siglos. Y cuando estaba predicando decía, yo soy el pan vivo que he descendido del cielo. Él no decía por la carne, porque la carne no descendió del cielo. Y cuando le dice, ¿qué señal nos muestra? Yo voy a destruir este templo y en 3 días yo mismo lo voy a edificar. Yo lo destruyo, yo mismo lo levanto. Bendito sea el Señor. Oye, pero sin 46 años, libro de San Juan 2, 17, 18, 19, ha sido edificado y tú lo vas a destruir. Jerusalén, y yo pensaba que era Jerusalén. Lo vas a destruir y tú mismo lo vas a volver a levantar en 3 días. Hasta que tú estás loco, pero sin 46 años, miles de hombres ha edificado Jerusalén, porque fue edificado nuevamente a Jerusalén. Cuando fue destruido en el tiempo de Nabucodonosor, fue destruido. Nabucodonosor se llevó todo a su reino, todo el tesoro, el arca, todo por 70 años. De ahí los hijos de Israel volvieron y edificaron de nuevo Jerusalén, que fue 46 años. Y eso ellos dicen, pero 46 años. Y tú lo vas a destruir. Y lo vas a levantar. Tú mismo lo vas a volver a levantar. Mas él hablaba del templo, el Verbo hablaba del templo de su cuerpo. Porque el Verbo no muere, el Verbo no lo destruye. Él tomó un cuerpo para por medio de ese cuerpo llegar a la cruz. Y llevar toda la carga en ese cuerpo para que cuando él derrame su sangre, ese cuerpo con su misma sangre lo santifique. Por eso dice, él se santificó a sí mismo. Para que nosotros, cuando lleguemos al bautizo, nos crucifiquemos juntamente con Jesús y esta carne sea condenada en el bautizo, como dice Romanos 6, 2, 3, sea condenada el viejo hombre para resucitar en Cristo como una nueva criatura. Y hay muchos misterios acá. Uno, el ser divino que viene del cielo y forma un cuerpo en la tierra. Esa carne, ese hueso fue formado dentro de una mujer. Y esa mujer vivía en la tierra, no vivía en el cielo. No era una mujer celestial del cielo, una mujer normal como cualquier común y corriente, sino que esa mujer era una mujer que amaba a Dios, una mujer virgen. Y Dios escoge a esa mujer. ¿Para qué? Para que en esa mujer se forme un cuerpo y la luz del mundo se manifieste. Cuando Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, él no estaba hablando por el cuerpo. La luz del mundo estaba hablando por la esencia divina que estaba dentro de ese cuerpo. Y hay mucho misterio acá.
Y ustedes también son luz del mundo. Yo a ver, voto luz. Pero hay un ser divino. Si tengo el Espíritu Santo, es una luz. Él sí es una luz. Y mis obras tienen que ser obras de luz. No obras de tinieblas, obras de luz. ¿Y cómo se da cuenta cuando uno es hijo de luz? Ahí Jesús decía, por mis obras me van a conocer. Era un hombre humilde, un hombre bueno, un hombre que hacía sanidades, prodigios, un hombre que hablaba de Dios, un hombre que no pecaba. Por eso le decían, nosotros no te pedíamos por buenas obras, no te pedíamos porque eres pecador, sino porque siendo hombre te haces hijo de Dios, te haces hijo de Dios. Pero el que se estaba haciendo hijo de Dios es el que vivía dentro de ese cuerpo, porque la carne perece. Y Jesús, la carne, entró a una sepultura. Y la Escritura dice que Dios, el Altísimo Dios, no muere. Es eterno. Es eterno, no muere. Ahora dice las Escrituras que el Altísimo Dios no es carne ni hueso. Y eso lo dice Jesús. Mira, toca la carne y el hueso, dice. El espíritu se hace una separación. El espíritu no tiene carne ni hueso como veis que yo tengo. Aprendan, le está diciendo bien claro. A separar la carne con el espíritu. A separar la materia. Ahora esa materia, ese cuerpo de Jesús, tuvo que entrar a ser glorificado. Pero el verbo ya era glorificado desde el cielo. Él vino del cielo.